Buenas tardes, estimado docente de Educación a Distancia, licenciado Ezequiel Pruna Guachamín. Soy el señor Cabo Primero de Policía, Freddy Chanatay Suzuquillo, alumno del Paralelo B, perteneciente al tercer grupo del curso de ascenso para clases y policías, periodo académico 2017. El tema a tratar son violencia y delincuencia. Violencia es un fenómeno que abarca diferentes causas, influido por factores psicológicos, biológicos, económicos, sociales y culturales, entre otros. Los fenómenos que acompañan al comportamiento violento cruzan constantemente las fronteras entre individuo, familia, comunidad y sociedad. A su vez, la violencia tiene consecuencias que abarcan diversos ámbitos individuales, familiares, comunales y sociales. La violencia en sus diversas formas es una de las amenazas principales a la seguridad ciudadana. Tipos de violencia. Se refiere a todo tipo de violencia donde se identifican comportamientos de personas que mediante el uso o la amenaza se convierten en violencia física, que va dirigida a ocasionar un daño, maltrato o sufrimiento que afecta a la integridad física de personas o grupos. La violencia psicológica ocasiona daño emocional, disminuye la autoestima, perjudica o perturba el sano desarrollo de otra persona. La violencia sexual, entendida como una conducta que amenaza o vulnera el derecho de la persona a decidir voluntariamente su sexualidad, se puede presentar como acoso, abuso sexual, violación o incesto. Las víctimas de estos tipos de violencia se enfocan en el abuso que viola los derechos fundamentales de los niños. En los ancianos, todo acto de violencia o trato duro que cause daño o malestar físico a un adulto mayor, incluyendo confinamiento, aislamiento, agresión psicológica, humillación o cualquier otra forma de relación que afecte su sentido de identidad, dignidad o autovaloración. La violencia también afecta el género en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer. La violencia social da cuenta de la descomposición de los niveles mínimos de convivencia ciudadana y se expresa en la pérdida de valores que cohesionan a la sociedad en distintos ámbitos cotidianos. Protagonistas de la violencia. En América Latina, los homicidios son perpetrados mayormente por hombres jóvenes en los grupos de etarios entre 18 y 24 años de edad. Ellos también representan las mayores víctimas de la violencia criminal. Sin embargo, esto no afecta a todos los jóvenes por igual. Aquellos que viven en las periferias de las grandes ciudades, en condiciones de exclusión social y con baja escolaridad, son los que corren mayor riesgo de enfrentarse a la violencia. Para las mujeres, la casa entraña mayor riesgo que la calle. Para los niños, la casa como la calle y la escuela los exponen a la violencia y a su aprendizaje. Los adolescentes y los jóvenes son víctimas y perpetradores frecuentes de violencia. Al no insertarse los jóvenes en el mercado laboral formal y no lograr vínculos sociales adecuados para organizar su futuro, se produce un choque entre las expectativas personales y las oportunidades que entrega la sociedad, que se expresa en violencia. Delincuencia. El delito es un mal social. La característica principal de la delincuencia es que es un fenómeno social, multicausal y multidimensional, que se expresa mediante una conducta que quebranta un orden social o legal determinado. Delito es aquella conducta humana que pone en grave peligro la convivencia y la cooperación de los individuos que constituyen una sociedad y que está descrita como tal en las normas que constituyen el ordenamiento jurídico de un país. Consecuentemente, la comisión de actos delictivos acarrea responsabilidad y la sociedad tiene el derecho y el deber de identificar a quienes cometen esos actos y hacer exigibles las responsabilidades que se deriven de ellos. Tipología de delitos. Dentro de los delitos más comunes se tiene el delito contra las personas, como es el homicidio, que hace referencia a la muerte infligida deliberadamente a una persona, o lesiones, que se refiere a un ataque físico contra una persona y que resulta en un daño corporal de quien es el agredido. Una violación se define como un encuentro sexual sin consentimiento válido. Delitos contra la propiedad. El hurto se entiende como tal la sustracción de propiedad sin el consentimiento del propietario. El robo hace referencia a la sustracción de propiedad sin el consentimiento de su legítimo propietario, en la que existe uso o amenaza de uso ilegítimo de la fuerza. Gracias por su amable atención.